y vamos a administrar el tiempo de la mejor manera posible para estas dos temáticas. Antes que nada, agradecer a las autoridades académicas de la universidad y de la Facultad de Salud el haberme tenido en cuenta para participar en este evento, y que realmente busca de alguna manera para los estudiantes en forma muy concreta avanzar lo que en un momento dado le puede costar muchos meses y un esfuerzo individual que no siempre es tan fácil. Eso dicen los expertos: quien va a un congreso de este tipo avanza en 3 días, lo que tal vez le costaría meses, tal vez un año. Y la primera presentación tiene que ver con el esguince de tobillo. Es una lesión bastante frecuente en el deporte, igualmente en personas no deportistas, pero definitivamente el manejo se torna diferente porque precisamente las características del paciente, en este caso deportista, nos van a permitir hacer una serie de actividades y una secuencia más fluida. Dicho sea de paso, pues tengo el privilegio de estar trabajando en el Instituto de Deportes, en la parte institucional en deporte aficionado de alto rendimiento. Recientemente he estado colaborando con el Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte. Igualmente tengo la bendición de ser docente en este lugar, donde igualmente he crecido. Y hablando de crecimiento, igualmente motivar a profesionales y estudiantes a que a través de estas actividades realmente podamos ir creciendo. Algunos pensamos que cuando terminamos los estudios universitarios o cuando terminamos algún posgrado ya la hicimos y ya llegamos a un top. Es posible que ese top para muchos sea un objetivo, pero no quedarnos ahí, porque en este tipo de actividades yo en lo particular he aprendido mucho más, creo yo, que lo que en un momento dado puedo estarles enseñando. Y si no nos consideramos producto terminado, sino que estamos en permanente transformación y evolución, vamos realmente avanzando. Mostrarles una visión integral del manejo del esguince de tobillo nos va a permitir verlo con las facetas que tiene. Muchas veces el enfoque es solo médico o fisioterapéutico, y en esta visión, repito, nos va a permitir ver al deportista en su esencia, verlo en su padecimiento. Aquí tenemos a nuestra Chechi Baena, ilustre y grande deportista nuestra, cartagenera, colombiana y hoy en día del mundo. Conocer como esguince de tobillo aquella lesión que afecta a los ligamentos colaterales, tanto laterales y mediales, por algún evento mecánico externo y que finalmente compromete la funcionalidad de la articulación y en casos extremos la estabilidad de ella misma. El primer mecanismo de lesión es la inversión. De hecho es el más común de los eventos que se suceden en deporte y aún fuera del deporte, y que definitivamente toma los ligamentos peroneos tragalinos y aún hasta el calcáneo en la región lateral del tobillo. Y en el caso de la eversión, en mucho menos porcentaje de incidencia, está afectando los ligamentos mediales, es decir, los tibios astragalinos, y que en su momento el mecanismo de cómo se genera es menos frecuente y obviamente con menos incidencia en la mecánica deportiva. Enfocarnos un tanto en la clínica del esguince de tobillo, en su forma de presentación, y saber que definitivamente el dolor local nos está hablando, junto con el edema perimaleolar, bien sea premaleolar, submaleolar o postmaleolar, está indicando que la agresión definitivamente afectó esa región anatómica donde sabemos que están esos ligamentos. La dificultad para el apoyo es una de las sintomatologías que más preocupa al deportista, porque le está transmitiendo la sensación de que algo malo pasó, algo realmente serio. Hay limitaciones de los movimientos lateromediales, es decir, para la inversión y la eversión del tobillo,
el hematoma, que va a depender de la intensidad con la cual se comprometió el ligamento o los ligamentos afectados, y la inestabilidad, que en un momento dado es la mayor gravedad que pudiera suceder cuando definitivamente los ligamentos se afectaron de manera total. Enfatizar en que lo que podamos hacer inicialmente va a marcar el éxito en muy buena parte. Y lo que seguramente muchos de ustedes ya conocen y que los americanos difundieron desde hace mucho tiempo, como el RICE, la aplicación del RICE, muestra definitivamente muchas bondades en el resultado final en el tratamiento del esguince de tobillo, en deportistas y en no deportistas. Y es parte de lo que en mucha parte de la literatura se conoce como rehabilitación acelerada, igualmente para muchas otras patologías de deportistas, pero que yo preferiría llamar como no tanto acelerada, porque casi siempre nos habla de tiempo, y el tiempo denota presión. Y sabemos que los que estamos trabajando con esto, no se trata tanto de que el tiempo, que al deportista interesa mucho, sea realmente ese que él en un momento dado está solicitando en virtud de la participación en algún torneo, en algún campeonato deportivo. A nosotros nos interesa como profesionales que salga bien, que salga muy bien. Y lo que se pueda hacer en las primeras 72 horas definitivamente va a marcar el resultado final. Entonces, ya conocido el reposo, la aplicación de frío, el vendaje compresivo y la elevación, por razones de que la gravedad en un momento dado va en contra de el retorno venoso en una zona en la cual el edema empieza a disminuir ese retorno venoso. Hacerlo desde el mismo momento en que se genera la lesión, no es al día siguiente, no es de pronto cuando nos llega al consultorio, muchas veces ya nos llega al segundo, tercer día, etcétera, y finalmente desde el mismo momento. Entonces necesitamos de alguna manera contar con el personal que está allí, que muchas veces solamente es el entrenador o solamente es algún auxiliar del entrenador, para que haga esto de una manera adecuada. No necesariamente tiene que saber salud, no necesariamente tiene que saber hacer un diagnóstico concreto, puede que no tenga realmente ese conocimiento ni sepa inclusive que lo que está haciendo tiene tal repercusión, pero si lo hacemos muy bien, realmente vamos a obtener ese muy buen resultado. Y ya en la fase aguda, cuando tenemos en manos de un centro de rehabilitación ese manejo inicial, entonces vamos a encontrarnos con que en realidad se avanzó de manera importante en el manejo del dolor y el edema iniciales, y eso nos va a permitir empezar a trabajar con las primeras herramientas terapéuticas dentro de un centro de fisioterapia. La aplicación de frío, por supuesto, nos va a permitir avanzar en el manejo del dolor. El uso de muletas es bien importante, y enseñar al deportista de que no es porque esté grave, no es porque esté en una condición realmente está minusválido, porque es posible que se sienta como tal, sino instruirlo en que de esa manera vamos a facilitarle a los ligamentos afectados su recuperación en términos de cicatrización del ligamento, y además de la disminución del edema de manera más rápida. La inmovilización con brace va a limitar los movimientos lateromediales, es decir, de inversión o eversión, y va de alguna manera a mantener parte de los movimientos de flexo-extensión. Eso es bien importante porque de hecho en la flexo-extensión no se ha afectado nada, más sí en las regiones laterales. El utilizar los brace en todas las modalidades que hay, este es uno de ellos, va a permitir esto. Hemos ganado terreno en el sentido de que ya cada vez se utilizan menos las inmovilizaciones con yeso o con férulas de yeso, que lo único que favorecen en un momento dado es la inmovilización, pero el resto de la fisiología y la fisiopatología con la cual se está interviniendo, en realidad vamos en contravía de ella. Los ejercicios libres a tolerancia del paciente, sobre todo en el rango del eje vertical, es decir, para realizar flexión y extensión. Aquí se nos saltó una. En la fase subaguda
estamos hablando de que el paciente definitivamente disminuyó considerablemente los síntomas iniciales de dolor, edema, los ángulos de movimiento van avanzando y todo esto nos va a permitir, por supuesto, seguir la fisiología de la recuperación del problema. Entonces, trabajar con los mismos medios físicos, bien sea calor o contrastar frío o calor. Seguimos utilizando muletas, en términos generales las estamos utilizando por un periodo de 3 semanas en esguinces de primero y segundo grado, pero obviamente la evolución va a indicar qué tanto es necesario. El individualizar cada caso definitivamente nos va a permitir acertar en la evolución de cada deportista. Y trabajar en la secuencia en que hemos estado mostrando aquí, ejercicios contra resistencia, la propiocepción, que definitivamente le va a permitir a ese tobillo y a ese deportista recuperar todo el asunto sensorial y del control del movimiento a como lo tenía anteriormente, es decir, antes de la lesión, y empezamos progresivamente a darle apoyo del peso corporal para igualmente facilitar días más adelante el destete de las muletas. En la fase crónica o fase final de un tratamiento convencional agresivo, repito, para esguince de tobillo, el apoyo del peso corporal en un momento en el cual ya hemos realmente traído al tobillo a una condición fisiológica muy similar a la normal. Empezamos a trabajar, por supuesto, una serie de actividades conocidas como ejercicios funcionales, que han estado trabajando aquí los profesores en otras ponencias, la parte de pliometría y el trabajo de flexibilidad máxima que va a permitir en un momento dado que la funcionalidad de ese tobillo esté cada vez más cercana al 100%. Aquí tenemos un tiempo aproximado, esto es variable, estábamos hablando hace un momento que la individualización de cada caso realmente nos va a dar un éxito real, pero tenemos en tiempos aproximados para los esguinces de primer grado de 2 a 3 semanas en la recuperación, del segundo grado de 3 a 4 semanas y para el tercer grado de 4 a 6 semanas. Esto es una evolución dada para personas deportistas. Si nosotros nos vamos a una persona sedentaria, por supuesto que vamos a obtener otros tiempos. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Hay varios aspectos, pero vale la pena resaltar que el nivel de entrenabilidad le da un sustento fisiológico, un sustrato fisiológico a el tejido o los tejidos lastimados que definitivamente va a recuperarse más fácilmente. Otro de los puntos a favor es el aspecto mental, es decir, aquella motivación que tiene un deportista por regresar rápidamente y por supuesto en buenas condiciones a su actividad de trabajo. Y todo esto definitivamente nos está permitiendo que podamos manejar estos tiempos. Estamos hablando de esguinces no complicados, clásicos. Cuando retornamos nuestro deportista a su actividad, estamos buscando protegerlo de alguna eventualidad en un tiempo posterior y cercano a su reciente esguince de tobillo. Es por esto que muchos estudios muestran, y en la experiencia obviamente se enfatiza, que el uso de la tobillera elástica hablan de que al menos un mes, pero muchos de ellos se quedan por meses porque de alguna manera les brinda seguridad. Muchas veces sabemos que esa seguridad está un poquito más aquí porque en realidad sabemos que la recuperación física ya nos llevó al tope máximo y no habría necesidad forzosamente de hacerlo. Pero hay deportes en los cuales, como el caso del fútbol, fútbol de salón, baloncesto, voleibol,